Buenas profesora, ¿cómo está? El día de hoy vamos a exponer el tema de termodinámica presentado por mi persona, Andrés Felipe Arevalo Martín, y por mi compañera Génesis Gabriela Ávila Rangel. Somos de la ficha 54450 y este es el acá número 3. Introducción. Al explorar el ámbito de la física, sin duda uno se encuentra con la importancia del movimiento y cómo se define a través de la cinemática en la relación con el posicionamiento y con el tiempo. Por otra parte, la termodinámica investiga la correlación entre el calor, la temperatura y el trabajo, así como la relación con las propiedades de la materia, proporcionando información útil sobre las diferentes fases de la materia. La termodinámica es esencial en las aplicaciones cotidianas, como por ejemplo la calefacción, la refrigeración, los motores de los automóviles y la generación de energía eléctrica. Un experimento común demuestra cómo la energía calorífica se convierte en energía mecánica. Objetivos. Investigar y definir en un mapa conceptual el concepto de los diferentes temas a tratar en nuestro curso de física mecánica, como lo son movimiento, cambio de posición de cuerpo u objeto en un movimiento dado, presentando la cinemática como la disciplina que se encarga de describir el movimiento en términos de variables como la trayectoria y el tiempo. Explicarla de manera concisa qué es la termodinámica y en qué se basa, destacando el enfoque en las transformaciones de energía, especialmente la energía térmica y la relación con la materia. Enfocarnos en cómo definir la primera ley, conservación de la energía, especificando el enfoque para el caso práctico. Bienvenidos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Para la presentación de un mapa conceptual vamos a enfocarnos en física mecánica y pues sus diferentes subtemas, comenzando obviamente por una definición. ¿Qué es la física mecánica? Es una rama que se enfoca en el estudio de los objetos del movimiento de fuerzas y qué movimientos de fuerzas actúan sobre ellos. Digamos que entre esos uno de los conceptos podríamos tener las unidades, uno de los subtemas, los sistemas de unidades de medida, que son un conjunto de medidas estándares que sirven para medir magnitudes de longitud, masa, tiempo, fuerza y mucho más. Se creó para entender mejor el proceso de medición. Los más comunes, hay dos tipos que son los sistemas internacionales de unidades o el sistema inglés anglosajón. El sistema internacional de unidades se creó en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas en París, Francia. En este sitio se reconocieron 6 unidades de medida básicas. Son las más escuchadas. Estas unidades son, por ejemplo, la longitud que se mide por metros y se representa mediante la letra M. El tiempo, que se mide en segundos, se representa mediante la letra S. Masa, que es la masa que se representa mediante kilogramos y se representa mediante las letras kg. Corriente se representa con amperios y es con una A mayúscula, y la temperatura se mide en grados Kelvin, es con una K mayúscula, y la cantidad de sustancia pues se mide en mol. Por el otro lado, en el sistema anglosajón se mide el conjunto de las unidades no métricas que se utilizan como medida principal en Estados Unidos, es lo que más hay diferencia, y algunas partes del Reino Unido. En estas podemos encontrar unidades como la pulgada, el pie, la yarda o la milla. Dentro de esto encontramos obviamente del sistema obviamente internacional de unidades, encontramos una conversión de unidades. ¿Qué quiere decir esto? Esto consiste en tomar una unidad para transformarla en otra más grande o más pequeña, que sea igual a su equivalente, ¿no? En un ejemplo, las medidas de longitud ya se dividen, digamos estaba el metro, ¿no? Entonces para más kilómetros, o sea, va de metros, para más kilómetros menos millas, va para medidas de longitud. Medidas de longitud, que son, por ejemplo, kilómetros, metros, millas, leguas, yardas y demás. Medidas de tiempo, que ya pues son horas, minutos, segundos, siglos, años y días. Y las medidas de masa, que puede ser kilogramo, gramo, decagramo y todas sus variantes ahí. Para otro ya los subtemas de este
digamos, de la física mecánica es las magnitudes escalares y vectoriales. Estas magnitudes, pues ya entonces las dividimos en dos. Una son las escalares. ¿Qué son las escalares, magnitudes escalares? Son aquellas que quedan completamente determinadas con un número y sus correspondientes unidades. Por ejemplo, si estamos describiendo la temperatura de una habitación, la densidad de un cuerpo y su masa, necesitaremos representarlo mediante un número. Ya por otro lado, las vectoriales son aquellas que además de que se necesiten un valor numérico y sus unidades, debemos especificar, digamos, su dirección. En el otro lado solamente importa, digamos, en las escalares, digamos, como tamaño, peso y demás. En este caso, en las vectoriales sí tienen, pues, un plano cartesiano que la cual nos va a indicar qué dirección. Por ejemplo, cuando trabajemos en magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración, el campo eléctrico, todo esto depende, digamos, de una dirección. ¿Cómo obtener un vector en descomposición? Hay muchas maneras, pero una de las maneras es una descomposición vectoral. ¿Y esto cómo se hace? Esto se utiliza para dividir un vector en movimiento o una fuerza en sus componentes individuales a lo largo de ejes específicos, lo que estamos hablando del plano cartesiano, individuales a lo largo de un ejes específicos. Esto facilita el análisis cómo estos componentes afectan al movimiento de un objeto en diferentes direcciones. Se usan en operaciones con vectores digamos, tipos de vectores, suma de vectores. Se utiliza para combinar varias fuerzas o velocidades que actúan en diferentes direcciones. Esto es esencial para calcular el resultante de fuerzas de un objeto y determinar su movimiento. También la resta de vectores, que permite encontrar la diferencia entre dos vectores justamente, la que puede ser útil para calcular desplazamientos relativos o diferentes velocidades. El producto escalar es una operación que se utiliza para calcular el trabajo realizado por una fuerza en una dirección de un desplazamiento. También se usa como cálculo de energía cinética. También tenemos lo que es el producto vectorial. El producto vectorial se aplica en situaciones en las que se necesita calcular el movimiento angular o la fuerza resultante que actúa en un objeto en movimiento rotativo. También tenemos otro tipo de operación vectorial, puede ser la proyección de vectoriales. Se utiliza para descomponer un vector en componentes a lo largo de ejes específicos, lo que es útil para analizar cómo afecta un vector en una dirección en particular. Otro de los subtemas que tocamos en la física mecánica es la mecánica cinemática, dinámica y los tipos de movimiento. Para tenemos los conceptos, obviamente. ¿Qué es la cinemática? Primero que todo, esta se encarga de describir el movimiento en cuanto a las variables de trayectoria, tiempo, es decir, el movimiento en su forma más sencilla, a través de conceptos como el desplazamiento, la velocidad, entre otros. La dinámica es la que se determina la causa de la generación del movimiento, como por ejemplo las fuerzas que hacen los objetos para que se muevan, o sea, qué fuerzas influyen para que se mueva un objeto, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los que se producirían sobre el movimiento de ese cuerpo. Otra de estas es el movimiento, ¿no? El movimiento, ¿qué es el movimiento? Es el cambio de posición de un cuerpo u un objeto en un tiempo determinado. Si el objeto no cambia de posición, se dice que el objeto estaría en report, ¿no? Aquí por este lado ya podemos contar con algunas leyes para calcular cinemática, dinámica o movimiento. Una de las más comunes, pues las leyes de Newton. ¿Qué son? Son los principios que analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre objetos para que estos se puedan mover. Los principios de estas leyes son básicamente movimiento, fuerza y aceleración. El movimiento se da cuando un objeto cambia de un lugar a otro o modifica su posición. Mientras que la fuerza es para calcular la acción como levantar, empujar o arrastrar un objeto, que hace que se mueva o cambie su forma. La aceleración se puede ver en un automóvil cuando aumenta la velocidad o la disminuye. Esos cambios que lo hacen ir más rápido o más lento se les llama aceleración. Por ese lado también tenemos, pues digamos en este ejemplo, tres tipos, las leyes de Newton, que básicamente son: la primera ley, que es la LNS, te explica por qué una piedra tirada en el piso permanece quieta a menos de que alguien la mueva. O también la segunda ley, que es la ley fundamental, que en dinámica sirve para entender
por qué entre la bicicleta y un automóvil la bici necesita menos fuerza para moverse, ya que es más liviano, mientras que un carro necesita más fuerza para moverse, ya que es más pesado. Esto es lo que se encarga esta segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton es la de reacción y te muestra por qué al lanzar una pelota contra la pared, esta puede rebotar, en resumidas cuentas. Por la parte del movimiento que veníamos explicando de estos mismos temas, tenemos varios tipos de movimiento. En estos tipos de movimiento podemos encontrar el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento curvilíneo, movimiento parabólico y también el movimiento ondulatorio. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección. El movimiento de un objeto cuya velocidad es constante, es decir, que no tiene variaciones. Se trata de un objeto que además de desplazarse en una línea recta hacia una sola dirección, solo lo hace siempre, digamos, a una misma velocidad, a una velocidad constante. Hay momentos en los que la aceleración aumenta o disminuye, pero y es algo más uniforme, justamente. El movimiento curvilíneo es aquel movimiento en el que el cuerpo o un objeto se desplaza con una trayectoria curva. Puede ser parabólico, vibratorio, oscilatorio o circular. Para escribirlo se apoya en el uso de los ejes X y Y. El movimiento parabólico es aquel en el que un objeto se desplaza mientras la trayectoria forma una parábola en el aire. Es básicamente eso. Las características de nombrar algunas, mientras que un objeto se mueve de fuerza, la fuerza de gravedad influye sobre la gravedad, es una cosa que influye mucho en este movimiento parabólico. Una vez alcanza el punto más alto de este movimiento parabólico, su punto la gravedad lo obliga a volver a descender, todo lo que tiene que volver a bajar, y pues aquí es donde se explica ese tema. Otra de las características principales es que el ángulo de salida siempre será igual al ángulo de llegada. No hay ningún elemento que le ponga resistencia o que interrumpa el desplazamiento de un objeto. Y otra característica es que entre más inclinado el ángulo y más fuerte se impulse el objeto, llegará más alto y más lejos. Básicamente. Es como puede ser tirando una piedra, alguien tiene una piedra, pues entre más el ángulo sea más alto y con más fuerza, pues va a llegar más lejos el objeto, dependiendo del ángulo. Eso es. Por último tenemos un tipo de movimiento llamado el movimiento ondulatorio, que es, pues se trata de la propagación de energía a través de las ondas. Pero no existe un desplazamiento de un cuerpo, una materia. Podemos hablar, digamos, de las ondas en un río, en un mar, las ondas que se hacen, digamos que sería como un ejemplo para ese tipo. Uno de los últimos temas ya que tocamos con la física mecánica fue la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica estudia la relación entre el calor, el trabajo y la energía. Se centra en cómo la energía se transforma y se transfiere entre sistemas y en los principios que gobiernan estos procesos, como las leyes de conservación de energía y el aumento de la entropía. ¿Qué características tiene la termodinámica? La termodinámica tiene varias cosas, tiene leyes, ciclos, variables y procesos. ¿Qué leyes, digamos, ejercen sobre esta termodinámica? La primera ley de la conservación de energía, la cual establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una u otra forma. La segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo, lo que establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo, lo que se relaciona con la irreversibilidad de ciertos procesos y la noción de que no se puede convertir completamente el calor del trabajo sin pérdidas, siempre se va a perder algo. Listo. Por otro lado, esa característica de la termodinámica puede ser los ciclos, que es como el ciclo de Carnot. Se utiliza en la termodinámica para analizar cómo funcionan las máquinas térmicas, como los motores, la combustión interna y las máquinas de vapor. Otras características son las variables, que estas incluyen lo que son la presión, la temperatura, el volumen, la energía interna y la entropía. Y por último tenemos también los procesos. Se refiere a cómo cambian las variables de termodinámicas en un sistema a medida que se someten a cambios controlados, como digamos la compresión, la extracción, el calentamiento o el enfriamiento. Digamos en un motor se ve mucho ese tema de compresión y expansión, ¿no? Así es que funcionan los motores prácticamente.
Y de hecho, la termodinámica va a ser uno de los temas de los cuales vamos a tratar aquí en adelante en la infografía y de los cuales vamos a basarnos para poder hacer el experimento aplicado. Entonces, eso sería todo, digamos, por el mapa conceptual. Aquí lo pueden ver todo completo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Génesis Gabriela Ávila Rangel. En este caso yo les vengo a explicar un poco acerca de la infografía, la termodinámica. ¿Qué es? La termodinámica es esencial para entender una amplia gama de fenómenos naturales y tecnológicos. Es una rama de la física que se ocupa del estudio de las transformaciones de energía, en particular de la energía térmica y de las transformaciones que afectan la materia. ¿En qué se basa? Es un conjunto de leyes y principios que describen el comportamiento de los sistemas termodinámicos, que son sistemas compuestos por un conjunto de partículas como átomos y moléculas que interactúan entre sí. Sus principales leyes son la ley cero, que es el equilibrio térmico, que se basa en el equilibrio térmico. La primera ley, que es la conservación de la energía. La segunda ley, que es la entropía. Tercera ley, el cero absoluto. En este caso nos vamos a basar en la primera ley. La primera ley establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. Su significado aplicado en la vida real, en la vida, es un principio fundamental que rige el comportamiento de la energía en sistemas físicos como lo son la calefacción y la refrigeración en el hogar, motores de automóviles, generación de energía eléctrica, entre otros. Nuestro enfoque que vamos a llevar en este caso es que aplicaremos la primera ley es en realizar un experimento de máquina de vapor, es decir, transformando la energía calorífica en energía mecánica. Muchas gracias. En nuestro experimento realizamos una máquina de vapor. Acá demostramos la primera ley de la termodinámica. Establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. Es el principio fundamental que rige el comportamiento de la energía en sistemas físicos, como lo son la calefacción y la refrigeración en el hogar, los motores, entre otros. La máquina de vapor funciona usando la primera ley de la termodinámica, es decir, transformando la energía calorífica en energía mecánica. Se calienta el agua que está encerrada para crear el vapor que impulsa la hélice y provoca que se mueva. Acá lo vemos. Creamos una hélice con la lata de Coca-Cola y en este caso le echamos agua a la lata por un orificio que tiene aquí y le ponemos calor. Eso provoca que se cree la energía calorífica y la hélice se mueva. En nuestro experimento realizamos una máquina de vapor. La hice comprando una Coca-Cola y no abriéndola, una Coca-Cola en lata y no abriéndola, sino haciéndole un pequeño orificio ahí donde lo estamos viendo. Hice la hélice con otro pedazo de otra lata de Coca-Cola y la coloqué poniéndole unos clavos para obtenerla en altura. Acá en la latica le eché alcohol y un algodón para que se mantenga la llama de calor en este caso y genere el calor necesario para hacer el vapor en nuestra máquina de vapor y así poder expulsar el vapor por le introduje agua por ese orificio con una jeringa y es por eso que genera el vapor, el agua con la lata está caliente. Esto que vamos a realizar a continuación es calcular el incremento de energía interna de un sistema que recibe 2000 joules mediante calor y realiza un trabajo de 100.000 joules. La variación de la energía interna que experimenta un sistema sería igual a la energía que es cedida o es absorbida en forma de calor, más el trabajo de la expansión o de compresión, es decir,
el trabajo que hace el sistema que recibe por parte del entorno. Q es igual a 2000 joules. El sistema recibe 2000 julios en forma de calor, es decir, el calor son 2000 julios, pero con signo positivo. Recordemos que cuando el sistema absorbe el calor, es decir, cuando el entorno da el calor al sistema, lo consideramos positivo y nos dice que realizará el sistema un trabajo de 100.000 joules. Por lo tanto, en nuestro caso, el trabajo que lo realiza el sistema es el que da el calor o realiza el trabajo, lo consideramos negativo. Una vez que tengamos claro en los signos de cada uno de los parámetros que nos da el enunciado, lo único que nos queda es aplicar la expresión, el primer principio de la termodinámica. Entonces nos quedaría que la variación de energía interna que experimenta serían 2000 julios de energía que recibe menos 100.000 julios de trabajo que realiza. Por lo tanto, la variación de energía interna serán 100.000 joules. A continuación les vamos a dar nuestras conclusiones. Se ha logrado de manera clara y sencilla los conceptos fundamentales de movimiento y cinemática en física, resaltando la relevancia de estos temas en el campo de la física. La termodinámica se centra en el estudio de las transformaciones de energía, especialmente la energía térmica y cómo estas transformaciones afectan la materia. Las máquinas de vapor funcionan usando la primera ley de la termodinámica, es decir, transformando la energía calorífica en energía mecánica. Se calienta el agua que está encerrada para crear el vapor que impulsa la hélice y provoca que se mueva.